Un paro armado que se extenderá por 72 horas a nivel nacional fue el que anunció la guerrilla del ELN a partir del próximo domingo 14 de diciembre a las 6 de la mañana hasta el miércoles 17 de diciembre. A través de un comunicado, el grupo subversivo calificó la acción como una protesta contra el plan neocolonial de Trump, del que dicen ha ejecutado una amenaza contra Colombia. En el anuncio, el ELN advierte a la población civil que no deben moverse por afluentes del país y tampoco por carreteras. Además, les piden no estar cerca de militares ni a unidades castrenses para evitar accidentes en caso de ataques. Después de haber sido publicado el comunicado, el ministro de Defensa desde Turbo, Antioquia, calificó el anuncio de la guerrilla como cínico y amenazante contra la población civil. El ELN persiste en amenazar al pueblo colombiano, a nuestras comunidades, a nuestros niños, niñas, a nuestras mujeres, a nuestros campesinos, en algo que cínicamente llama como paro armado, que no es más que un constreñimiento criminal. Este grupo amenaza a Colombia. La fuerza pública se dispuso entonces a preparar estrategias a lo largo y ancho del país para contrarrestar eventuales ataques que llegue a perpetrar el grupo narcoterrorista en cualquier zona de Colombia. Hemos desplegado todas las capacidades y todos nuestros militares y policías están alerta para neutralizar esta amenaza que tanto daño le ha hecho a Colombia. Invitamos a la comunidad a que nos suministre información y a que tengan la plena tranquilidad que su fuerza pública estará en cada lugar, en cada montaña, en cada selva, en cada río, en cada calle. El gobierno hizo un llamado a las poblaciones para que cualquier acto de constreñimiento en los días anunciados de paro armado sea informado a las unidades militares y policiales. A todas las comunidades también los invito a que rechacemos categóricamente este desafío criminal de este grupo que solamente vive del narcotráfico y produce. En el transcurso de esta semana, el presidente estadounidense Donald Trump se refirió a las operaciones en el Caribe, cerca a Venezuela, país en donde hay masiva presencia de la guerrilla del ELN en la mayoría de zonas de frontera. Bueno, vean ustedes, poca gente se esperaba que el ELN fuera a anunciar un paro nacional, un paro de alcance nacional entre las 6 de la mañana del día domingo y las 6 de la mañana del día miércoles. Por supuesto que es un anuncio insólito, exótico, absolutamente llamativo, no solamente por el alarde de fuerza que hace al decir que el paro tiene alcance nacional. Usualmente el ELN y distintos grupos armados cuando decretan esta clase de paros lo hacen en su área de influencia a nivel regional, sino además por la manera como termina poniendo contra la pared al gobierno del presidente Petro. Fíjense ustedes que es un anuncio bastante peculiar, porque el ELN dice que este paro tiene como propósito protestar contra las acciones de los Estados Unidos, de quienes dicen además que están buscando clavar más sus garras en los recursos naturales de la región, pero inmediatamente uno se pregunta, bueno, ¿pero qué tiene que ver un paro nacional en Colombia con la protesta por unas acciones a Estados Unidos? Como si el gobierno de Estados Unidos le doliera de alguna manera lo que suceda en Colombia. Pues ahí es donde está la parte más interesante desde el punto de vista político, y es que en su comunicado el ELN dice que va a insistir en esta clase de paros y protestas hasta alcanzar un gobierno, estoy parafraseando, que no siga los dictados de Washington, sino que sea un gobierno que defienda las decisiones autónomas de Colombia. De alguna manera, pues está diciendo que el gobierno de Gustavo Petro estaría poniéndose en marcha para poner en práctica las acciones del gobierno de Donald Trump. Es bastante peculiar que el ELN perciba de esa manera las acciones del presidente Petro como un mandadero de Donald Trump, pero sobre todo es muy digno de señalar y de subrayar el que el ELN no le va a caminar a nuevos diálogos con el gobierno del presidente Petro, por lo menos si uno se guía por lo que está diciendo en este comunicado. De este modo, pues el gobierno del presidente Petro queda contra la pared, con un paro nacional
dictado durante 3 días de la próxima semana. Habrá que ver cómo lo maneja, qué hace la fuerza pública. Hasta el momento, pues digamos que la capacidad de reacción no parecería ser una de las maniobras o herramientas más dinámicas que tenga a mano el gobierno, pero sobre todo qué va a pasar de aquí a las próximas elecciones en la medida en que el ELN no parece estarle siguiendo la partitura al presidente Gustavo Petro. Amanecerá el domingo y veremos qué empieza a suceder a partir de allí. Y en otras noticias, cayeron los PPP, una organización criminal dedicada al terrorismo y vandalismo en Bogotá. Los delincuentes se hacían pasar por estudiantes de las universidades para infiltrarse y atacar a la población y a la fuerza pública. Son responsables de por lo menos 28 actos terroristas en la ciudad. Además, el distrito confirmó que estarían vinculados y financiados, al parecer, por el ELN. Estos son los rostros de los 11 delincuentes que fueron capturados y judicializados por la Fiscalía General luego de que intimidaran a la población y agredieran a la fuerza pública. 2 jueces de la República ya avalaron lo que hay en esta investigación y la gravedad de los hechos que se manifiestan en la investigación. Habrían cometido estos delincuentes en por lo menos 28 ocasiones en Bogotá en los últimos 2 años. Según las autoridades, esta organización fue al parecer vinculada y financiada por el ELN. Hay unos recursos que se mandan desde la ciudad de Medellín para financiar la compra de explosivos y materiales. Y adicionalmente hay presencia de subestructuras asociadas a esta estructura en universidades públicas, en el departamento de Antioquia y en el departamento del Valle del Cauca. Hemos emitido desde la ciudad de Bogotá, en nuestra colaboración permanente con las Secretarías de Seguridad, alertas sobre la creación de estas estructuras. Fueron por lo menos 28 actos de violencia que ejercieron estos delincuentes. Falsificaban carnets de universidades públicas, se infiltraban y salían a atacar. Entre los casos está el de un bus donde habían por lo menos 80 ciudadanos. En las diligencias de allanamiento se recolectó todo el material probatorio. Se encontró explosivo, pólvora negra, que con estos materiales construyen y elaboran los artefactos explosivos improvisados, papas bomba y asimismo también elementos para elaborar las bombas Molotov. Uno de sus cabecillas es conocido como Salvatore y fue quien organizó actos terroristas en marzo y septiembre de este año. 11 de los señalados integrantes fueron judicializados, entre ellos Sneider Sebastián Cantón Cortés y Juan Sebastián Maníos Lozano, quienes serían los principales coordinadores de la fabricación de elementos peligrosos. La Fiscalía les imputó 8 delitos, todos ellos de gravedad. Concierto para delinquir, incendio, empleo o lanzamiento de sustancias o objetos peligrosos, daño en bien ajeno, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos, porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, todas las conductas agravadas. Un juez ya les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se conoce su sentencia. El distrito enfatizó que continuará con los operativos de investigación para poner tras las rejas a quienes cometan actos de violencia en Bogotá. Bueno, finalmente, después de tantas investigaciones, ustedes han visto la nota, más de 1 año de investigaciones, seguimientos, interceptaciones. Las autoridades, la policía, la fiscalía, por otro lado, finalmente han dado, por lo menos con esta banda, la primera instancia de esta banda, que son más de 10 personas, que se dedicaba a infiltrarse en las universidades públicas, en concreto en la Universidad Nacional, para hacer toda esta clase de desmanes que han sucedido en los últimos tiempos. Siempre que se daban esos cierres o se han dado esos cierres de la carrera 30 en Bogotá o de la calle 26 en Bogotá, y se han visto esos actos vandálicos de confrontación desde el interior de la Universidad Nacional contra la fuerza pública, pues la ciudadanía y los mismos estudiantes, la comunidad universitaria se pregunta, ¿esta gente de dónde salió? ¿Cómo ha logrado meterse dentro de la Universidad Nacional? ¿Qué relación tienen con estudiantes? Pues a juzgar por esta banda desactivada, recuerden, la Brigada Clandestina para el Pueblo y por el Pueblo, así se denominan ellos mismos,
pues parecería que no tienen nada que ver con la comunidad estudiantil, que son claramente unos delincuentes o personas al margen de la ley. Habrá que esperar que todo el proceso judicial salga adelante, pero las investigaciones de la Fiscalía y la Policía señalan que son un grupo dedicado a esto. Más de 10 personas, insisto, responsables de más de 12 actos vandálicos, desmanes, y quizás la piedra a través de la cual terminaron encontrando las autoridades los vínculos relevantes fue la que se presentó el pasado 11 de septiembre. Ustedes recordarán, en este noticiero y en otros medios reseñamos cómo una de las personas que estaba armando estas papas bomba o estos cócteles Molotov dentro de la Universidad Nacional le estalló uno de estos artefactos y perdió 3 dedos de una mano. A partir de allí se identificó quién es esta persona, se identificaron vínculos de esta persona con otras líneas de investigación que se venían desarrollando, y esta banda ha sido por el momento puesta en la cárcel de manera preventiva. Es una medida de aseguramiento mientras avanza el proceso de investigación y el proceso judicial. Con 2 preguntas por responder. Una, el líder de esta banda, alias Salvatore, habría huido a Ecuador, a Manta, Ecuador, cuando supo que lo estaban buscando y que le tenían el rastro detrás. Habrá la posibilidad de colaborar con las autoridades ecuatorianas para capturar allá a alias Salvatore y traerlo al país a que responda ante la justicia colombiana. Pero la segunda y muy importante, ¿a quién le hacía el mandado? ¿A quién le hace el mandado esta clase de bandas? ¿A quién le hacía el mandado esta banda en concreto? Porque evidentemente, pues alias Salvatore y sus secuaces no actúan, puede ser que actúen por una paga efectivamente y que sean contratados, pero ¿quién es el cerebro interesado en generar estos niveles de perturbación, estos niveles de zozobra en las ciudades del país y en concreto en este caso alrededor de las universidades de Bogotá? Esa es una pregunta por resolver y la Fiscalía con sus cuerpos de investigación esperemos que pueda llegar a una respuesta pronta, porque en últimas todos sabemos que esta clase de actos vandálicos no tienen solo por objetivo perturbar el orden público, tienen por objetivo generar zozobra y tener un impacto desde el punto de vista político. Vamos a ver hasta dónde llega la Fiscalía buscando y tratando de traer al país a alias Salvatore y sobre todo encontrando a los cerebros detrás de estas operaciones. Y el gobierno nacional recibió una solicitud para que el líder paramilitar Salvatore Mancuso participe en el proceso de paz que se abrió en las últimas horas con bandas criminales de la costa atlántica y también del Valle del Cauca. Los cabecillas de estos grupos dicen tener voluntad de paz, pero la Dirección de Inteligencia deberá definir el perfil y los avances de las mesas de paz. La Corte Suprema de Justicia recibió una tutela con la que Pipe Tuluá pide que se suspenda su proceso de extradición a Estados Unidos, alegando a varios derechos fundamentales. Pese a esto, siguen en firme las resoluciones del gobierno nacional que abrieron las puertas a las negociaciones de paz con las bandas del Atlántico de alias Castor y Digno Palomino, quienes pidieron que Salvatore Mancuso sea el facilitador en esas mesas de paz. Es de resaltar que el suscrito ya adelantó acercamiento con el señor Salvatore Mancuso Gómez con el fin de solicitarle su participación dentro de la mesa de diálogos con los costeños, del cual me manifestó su voluntad siempre y cuando la invitación sea realizada por parte del gobierno nacional. La negociación que deberá adelantar el gobierno Petro con las bandas delincuenciales del Atlántico y Valle del Cauca será liderada por la Dirección Nacional de Inteligencia y a pesar de que el director de esa entidad, Jorge Lemus, no respondió los mensajes, el abogado de alias Castor nos remitió a la Ley 2272 de Paz Total, en donde se explica que la DNI será la que realizará los acercamientos iniciales. Se creará una instancia de alto nivel para el estudio, caracterización y calificación de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que puedan verse beneficiadas por esta ley. Dicha instancia debe ser coordinada por el Ministerio de Defensa Nacional y contará con la participación de la Dirección Nacional de Inteligencia y el Alto Comisionado para la Paz. Las organizaciones delincuenciales ya se habían comprometido en una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, conocida por Red Más Noticias, en la que Digno Palomino, cabecilla de los Pepes, decía tener voluntad de paz. Quiero expresar que en el marco de este proceso se promoverá una unión sólida y coordinada entre todas las organizaciones y estructuras involucradas, con el objetivo de llegar a acuerdos conjuntos que contribuyan a la consolidación de una agenda común de paz, convivencia y desarrollo. Esta unión permitirá crear espacios de diálogo, construcción colectiva.
La aparente voluntad de paz de las bandas criminales permitió la apertura de nuevas mesas de paz, pero para los funcionarios de la gobernación del Valle del Cauca, territorio en el que ha actuado la Inmaculada de Pipe Tuluá, una nueva mesa no es conveniente. Abrir una mesa de diálogo más en el Valle del Cauca en plena época electoral, a 6 meses de acabarse el gobierno, pues no nos parece conveniente, es respetuosamente una decisión del señor presidente de la República, pero las anteriores no han dado ningún resultado. El gobierno nacional deberá establecer los primeros pasos para los acercamientos con las bandas criminales, mientras que las regiones manejan la seguridad departamental, luego de las decisiones que implican la extradición de cabecillas como alias Pipe Tuluá.